cardiovascular inflamatorio, o sea, todas las causas que pueden verse involucradas, tanto inflamatorias per se, o sea, tanto autoinmunes per se, como también no inflamatorias. Entonces son muchas las cosas en las que toca pensar y ustedes son como el primer frente de batalla que les toca como tamizar y les toca como ver qué es lo dirimir hacia dónde nos vamos. Listo. Entonces, como vi, yo le dije ahorita, no existe una prueba para el uno y para el otro no. Entonces, si uno está pensando en artritis, bueno, pide un factor reumatoideo y unos citrulinados. Ahora, si el problema no es la artritis, sino que está pensando en un lupus o en otro tipo de patología, hay que buscar pruebas diagnósticas orientadas hacia ese diagnóstico. En el momento que se realiza el examen, importa mucho. Y les voy a decir por qué. Yo he visto pacientes, sobre todo con lupus, en el que les doy el caso de una muchacha que yo vi hace como, bueno, que yo sigo viendo hace como unos 6 7 años. En ese momento tenía 18 años. Me la envían por una trombocitopenia. Solamente me la envían por trombocitopenia. Y cuando yo la veo, nada más tenía unos anticuerpos antinucleares positivos. Era lo único. Y no es tan alto, 300 y pico. Y eran patrón homogéneo, más nada. En ese momento, cuando a mí me la envía el hematólogo, yo le digo, es una púrpura trombocitopénica idiopática no asociada a autoinmunidad, no asociada a lupus. Se va. Yo vuelvo a ver a esa misma paciente como a los 7, 8 meses con eritema malar y más allá del eritema malar tenía una proteinuria. Y además ya estaba consumiendo el complejo. Como también cuánta, cuántos cuántas artritis son seronegativas. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre una artritis reumatoidea seropositiva y una artritis reumatoidea seronegativa? ¿Qué me dicen? Los que están acá, pues, ¿quién se manda a eso? ¿Qué piensan que puede haber una diferencia clínica entre una artritis reumatoidea seropositiva y una? ¿Sí o no? No, no hay, es que no hay. La única diferencia es eso, que no hay serología para eso. Entonces, por eso les digo, siempre prima la clínica sobre los laboratorios. Sigue, Pau. Bueno, y esto es lo que yo pienso que hacemos mucho. Yo también pasé por esto. Yo no nací siendo reumatólogo ni salí de médico general enseguida como reumatólogo. Yo pienso que uno de los dilemas grandes que uno tiene como médico y que uno se encuentra como cada vez con más frecuencia es el dolor articular. Porque uno dice, bueno, ¿qué hago? Y realmente uno lo que hace es envía el factor reumatoideo esperando que salga positivo, porque si sale negativo, ya uno no sabe qué hacer con ese paciente. Entonces, por eso digo, tengo que hacer algo, pero realmente no hago nada porque no hago enfoque. Y no es una crítica, sino yo entiendo también a veces el poco tiempo que hay y hay que priorizar muchas cosas alrededor de ese paciente. Entonces, la idea precisamente con esta charla es aprender a priorizar, como a determinar qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe buscar. Sigue, Pau. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con los laboratorios? ¿Cuál es el propósito de los laboratorios?
esto yo creo que ya uno como médico general y yo pienso que de pregrado yo creo que esto se lo inculcan a uno apenas que uno empieza a hacer cuestiones clínicas y todo eso. El laboratorio lo que hace es asistir, o sea, es como complementar la visión clínica de uno, pero el laboratorio no hace el diagnóstico. A mí cuando un paciente me pregunta a mí que por qué le pido tanto examen, y sobre todo en una cuestión como reumatología, donde las patologías son muy mórbidas, donde los medicamentos que se utilizan tienen un, un rango terapéutico muy estrecho, y cuando hablo de rango terapéutico estrecho es que si voy muy abajo no sirve, si me paso un poquito hago daño y que realmente el margen es muy poco. Entonces, realmente estos son los tres propósitos de los laboratorios. Este propósito, y no es que hay uno que sea más importante que el otro, y por eso yo pongo las flechas en cada sentido, porque esto es en tándem. Cuando uno pide laboratorios, uno trata de confirmar diagnóstico, de hacer seguimiento a la enfermedad y de detectar efectos adversos de la terapéutica que uno está llevando. Nunca me cansaré de decir eso, los laboratorios no hacen diagnóstico. El rendimiento de una prueba diagnóstica depende en una gran medida de la prevalencia de la enfermedad. El ejemplo que tenemos aquí es el de la gota, que aquí ponemos la hiperuricemia, tiene una sensibilidad del 80 y una especificidad del 95 para gota. Y la prevalencia de la gota es más o menos de 0,5. Es decir, que si cogemos a 200 personas, una no va a salir con gota según ese raciocinio. Si la prueba se ordena indiscriminada en 200 de esos, 10 tendrán un resultado positivo y solo uno de ellos tendrá gota. Entonces, todos tenemos gota, eso no es así. ¿Sí? Entonces, va a haber 90% de resultado positivo que se producirá en las personas sin gota. Por otro lado, y ahí es donde viene la importancia de la clínica, de saber enviar las cosas, de orientar. Si nosotros cogemos a un hombre de mediana edad que le haya dado podagra, ya sea el segundo episodio, y nos confirma la hiperuricemia, estamos ante un caso de gota. Ahora, mucho mejor aún, y si tenemos la oportunidad de aspirarle donde está la podagra, le sacamos líquido y vemos que están los cristales, ahí no hay nada que hacer. Eso es una gota. Me gusta mucho este porque yo lo saqué del libro y con esta es la que yo me defendió siempre, este ejemplo. Pero hay un ejemplo que me parece inclusive, pero mejor dicho, supremamente más didáctico. Ese fue con el que me enseñó a mí mi profesor de epidemiología, que me parece sencillo. Yo hice reumatología en el militar y el profe mío, que nos dijo, Rogelio, si yo te digo a ti que subas al último piso del militar y me digas cuáles son las casas, cuáles son las viviendas, cuáles son los edificios que están acá, que tú ves que tienen el techo dañado, que se les ve la azotea dañada, ¿qué va a pasar? Yo le dije, profe, pero ¿hasta dónde veo yo? Yo le dije, yo no sé, hasta donde vea, pues, puedo identificar. Me dijo, exactamente, Roel, tienes razón, hasta donde vea. Te vas a dar cuenta de una cosa. Lo primero es que lo que quede cerca, tú puedes decir con certeza, con mucha certeza, de que tiene o no tiene daño estructural. ¿Qué pasa cuando tú vas esforzando más la vista? Esos son los grises. Esos son los grises. Entonces, cuando ya tú estás esforzando más la vista, ya se pierde sensibilidad. O sea, ya tú no puedes apreciar cuál es lo que verdaderamente está dañado o qué es lo que verdaderamente está bueno. Y ya definitivamente lo que no ves, no hay cómo. Aplicado eso a los laboratorios. Hombre, cuando los resultados son muy altos o son muy positivos o son muy negativos, eso nos dice casi que con una exactitud altísima de que hay o no hay enfermedad. El problema es cuando no hay clínica y además el, el resultado es ambiguo. Ahí es cuando se necesita una prueba confirmatoria. Entonces él me dijo,
Bueno, entonces, cuando tú viste los techos y tú te diste cuenta, lo que estaban más cerca, lo que tú veías ahí mismo, tú vas, la prueba tuya, el gol estándar tuyo es ir y mirar en las casas. Y te vas a dar cuenta que lo que tú veías de entrada, sí, que tú decías que estaba bien, está bien, y lo que estaba mal. Te vas a dar cuenta que muy poco, pero muy poco era de lo que tú veías que estaba mal y muy poco de lo que no veías estaba bien, que son los dos extremos. Y te vas a dar cuenta después, cuando ya tú pasas más allá de donde tú no veías casi, que realmente es improbable predecir cuál es el que está bien y el que está mal. Entonces, eso es lo que, digamos, con ese sistema fue realmente que yo aprendí. Eso no lo aprendí ni en medicina interna ni cuando era, sino que así fue como se me quedó la especificidad y la sensibilidad en una prueba diagnóstica. Todo esto es válido, pero siempre y cuando haya un proceso diagnóstico previo, un proceso clínico adelante. ¿Sigue? ¿Cuáles son los laboratorios? ¿Cuáles son las cosas que, digamos, que utilizamos más frecuentemente? El hemograma, los reactantes de fase aguda, la química sanguínea, los test inmunológicos, ahí entra factor reumatoideo, ANAS, complemento, anti-DNA, todo. El líquido sinovial, que realmente eso casi no se utiliza ya en la práctica, porque realmente ya es una cuestión más invasiva y solamente queda como realmente la única causa para que yo haga un estudio de líquido sinovial es que esté pensando en una monoartritis, que sea una monoartritis, pero de resto, y que esté pensando en una infección. La biopsia de piel, las imágenes y ya las otras cosas que es el HLA, la electromiografía y demás. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? El diagnóstico diferencial exige una cuidadosa elección de las pruebas dependiendo del cuadro clínico. Nunca me cansaré de decir esto. O sea, tenemos un abanico inmenso de laboratorio, pero tenemos que saber cómo elegirlo, porque vuelvo y les digo, o sea, nosotros estamos en un medio donde los recursos son finitos. Esto no es Holanda, esto no es que ni siquiera en Estados Unidos. Aquí lo que nosotros gastamos se lo estamos quitando a otros. Entonces, lo que nosotros hacemos es, y aquí es donde viene ya el proceso diagnóstico ya en cuestión, hacemos dos grandes grupos. Estamos hablando del paciente con dolor articular. Un grupo, el paciente que no tiene síntomas extraarticulares, y otro grupo, el paciente que tiene muchos síntomas extraarticulares. Entonces, este ejemplo, yo creo que ya todos la cogen de una vez. Paciente que tiene compromiso de pequeñas y medianas articulaciones, el compromiso es bilateral, simétrico o puede ser asimétrico y no tiene compromiso extraarticular. Y si a eso le ponemos que el factor reumatoideo y los citrulinados salieron positivos, está de bola a bola, tiene una artritis reumatoide. Eso sí, ahí todo el mundo alza la mano, todo el mundo dice, ya yo lo vi. Pero ¿y qué hacemos si ese paciente tiene el factor reumatoideo y los citrulinados negativos? Ahí es donde empieza el Cristo padecer. Sí. Hay cuatro posibilidades, porque estamos hablando de un paciente que no tiene compromiso extraarticular. Puede ser una artritis psoriática, depende del cuadro clínico, el criterio de Caspar, hay que ver si tiene psoriasis o alguna cuestión así. Ahora, puede haber artritis psoriásica sin psoriasis, se puede ver hasta en un 20-30%. Puede ser una espondiloartritis, en la cual, digamos, la principal característica es el dolor lumbar, pero también puede presentarse por compromiso axial. Una artritis reactiva que esté asociada a una infección previa o una artritis reumatoidea seronegativa. ¿Qué hacemos con esa artritis reumatoidea seronegativa? Realmente lo seronegativo es
generalmente es transitorio, no es siempre. Y hasta 60% de esas artritis con el pasar del tiempo cambian y vienen siendo casi un 20, un 30%. Entonces, y estas artritis reumatoides seronegativas generalmente van cambiando con el tiempo. Eh, Muchas pueden ser una artritis psoriásica, pueden ser una espondiloartritis y realmente pocas terminan siendo artritis reumatoide. Y no olvidar los extremos de la vida. En ancianos siempre hay que sospechar que hay un cáncer, que hay una neoplasia. Pensar siempre en un síndrome paraneoplásico. ¿Qué hacemos con el paciente? Ya no como el otro muchacho, que lo que predominaba era el dolor de pequeñas articulaciones, sino un paciente que tiene compromiso sistémico. Entonces ya aquí entramos a otro grupo, que son las conectivopatías, las vasculitis, las infecciones y las enfermedades misceláneas. Conectivopatía, básicamente la mamá de todas las enfermedades del tejido conectivo, que es el lupus. Realmente el lupus es estudiar lupus es estudiar medicina interna. ¿Cómo es el compromiso del lupus? El compromiso del lupus generalmente es no erosivo, asimétrico y bilateral. Recordar siempre cuál es la diferencia entre simétrico y bilateral. Cuando yo hablo de bilateral, quiere decir que si me duele este dedo en la mano derecha, en la mano izquierda me duele este también. Con eso hablamos de bilateral. Pero entonces ustedes dirán, ¿y simétrico qué es? Simétrico es, así como me duele este dedo, este me duele igual. Entonces, aquí el dolor, ¿se acuerdan el caso del muchacho? El caso del muchacho dice artritis simétrica bilateral. Ese, digamos, la descripción de una artritis reumatoide. En este caso, miren, es no erosiva, asimétrica y bilateral. Encuentran los anticuerpos positivos, generalmente a diluciones altas. Aquí voy a hacer hincapié en una cuestión y es, los anticuerpos antinucleares no hacen diagnóstico de lupus. Obviamente que mientras más altos estén, más probabilidad hay de enfermedad autoinmune, pero no hacen diagnóstico de lupus. Nosotros vemos pacientes que tienen unos ANAS 1 en 80, pero tienen también hipocomplementemia, tienen anti-DNA, tienen una serie de cosas y hacen diagnóstico de lupus. Como también vemos pacientes que tienen ANAS en 1280 y no tienen nada. Todo es la clínica. Todo es la clínica. Generalmente el patrón homogéneo es el que más se encuentra en los antinucleares. Hay anti-DNA positivo, los anticuerpos antinucleares están positivos, sobre todo el anti-SM, que este es el propio de lupus, que es el anti-SMIT. Subrayé esta, la parte de antistonas, porque cuando se presenta este anticuerpo, hay que pensar en un lupus inducido por medicamento. Y ese es el único lupus que se cura. Ese es el único lupus que se quita. Porque si se le da hidralazina, se le da alguna cuestión y se le desencadena el lupus, le quitan el medicamento y ya no hay lupus. La esclerodermia, el compromiso articular que da la esclerodermia es como el de la artrosis. El compromiso es simétrico y periférico y los anticuerpos antinucleares están positivos, sobre todo el patrón anticentrómero. Las miopatías inflamatorias, la enfermedad indiferencial del tejido conectivo. Aquí me detengo un poquito. Enfermedad indiferencial del tejido conectivo realmente hay de todo un poquito, pero no se confirma un diagnóstico. Esto, con el tiempo, esto se va diferenciando. Generalmente, casi todas estas enfermedades de indiferencial del tejido conectivo, una pequeña proporción terminan siendo lupus, casi todas terminan siendo un Sjögren y muy pocas terminan quedando como enfermedad indiferencial del tejido conectivo. El Sjögren es lo que más se parece a una artritis reumatoide en el compromiso articular, pero
Serológicamente vamos a ver anticuerpos antinucleares positivos, generalmente por encima de 320, anti-RO y anti-LA positivo. Y lo curioso es que puede cursar con un factor reumatoideo positivo y unos citrulinados positivos. Las vasculitis sistémicas, que son enfermedades donde abunda todo menos el compromiso articular. Mejor dicho, el compromiso articular no es lo que hace que uno vea al paciente. Las infecciones en las cuales uno las puede dividir como las que comprometen la cápsula articular y las que no. Entonces, de las cápsulas, las que invaden la cápsula articular, obviamente son las bacterianas que causan artritis séptica y las virales, tener en cuenta parvovirus B19, la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Y todos los otros, lo que son los retrovirus, el de papera, de la parotiditis, el Epstein-Barr. Todos estos pueden dar dolor y comprometen la articulación. Y que no comprometen la articulación, chikungunya, Zika, COVID, todo. Listo. Estos son todas las que pueden causar compromiso viral, que pueden causar artritis. Y ya las que son varias, que es un grupo heterogéneo, las que son asociadas a sarcoidosis, que realmente el dolor articular por sarcoidosis es muy, muy, muy raro, salvo que esté prácticamente metida en la articulación la deposición de proteína por fármaco, que fue lo que nosotros hablamos ahorita, que como el lupus es inducido por fármaco. Enfermedad del suero, que es más que todo una reacción de hipersensibilidad, y la atropatía por depósito de cristales. No estamos hablando necesariamente de gota, también por pirofosfato de calcio. Entonces, esto es como lo que podemos casi que extraer de todo lo que dije ahorita. Siempre pensar en dos grupos. Si tiene solamente compromiso articular y si además del compromiso articular tiene compromiso sistémico. Si tiene solamente compromiso articular, pensar siempre en artritis reumatoidea, artritis psoriásica, espondiloartritis, la artritis reactiva, seronegativa o un paraneoplásico si estamos ante ancianos. Y en el compromiso extraarticular, pensar siempre en conectivopatía, vasculitis, las infecciones y todo el grupo de enfermedades misceláneas. Causas no inflamatorias de dolor articular son un poco, pero digamos como las más frecuentes, las que vemos a cada rato, yo pienso que la artrosis es la que es la campeona ahí. El síndrome de hipermovilidad celular, articular, que uno lo ve mucho en pacientes jóvenes. La fibromialgia, que esa es la enfermedad del siglo XX y XXI. El déficit de vitamina D. Cuando la vitamina D está baja, realmente eso duele, mejor dicho, llora el hueso. Y las endocrinopatías, sobre todo del tipo de tiroides, como es el hiper y el hipotiroidismo, siendo lo que más duele el hipertiroidismo. El hiperparatiroidismo también duele. El hiperparatiroidismo es una enfermedad meramente resortiva, o sea, pule hueso. El hiperparatiroidismo, cuando es franco, duele. Listo, ¿no? ¿Cuáles son los marcadores pronósticos? Cada enfermedad tiene como un marcador pronóstico. En el caso de la artritis reumatoidea, el factor reumatoideo y los citrulinados. Mientras más alto, es peor. Entonces se recomienda aplicar vitamina E. E. No, ¿por qué? No, 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 no. Yo hablé fue de vitamina D. D. De la vitamina D. No, pero hay que tener en cuenta una cosa también. La vitamina D como, funciona como cualquier medicamento. Y no solo aplica la vitamina D, sino cualquier vitamina. El exceso causa problemas, así como el déficit. Estamos hablando que el déficit de vitamina D lleva a dolor óseo. Entonces, hablábamos
de la artritis reumatoidea, lo que es el factor reumatoide y los citrulinados, se asocian a peor pronóstico en la enfermedad. En el lupus, realmente, por donde uno quiera, casi cada anticuerpo tiene un pronóstico aparte. En la espondiloartritis, los reactantes de fase aguda. En escleroderma, anti-SCL70. En las miopatías inflamatorias, ahí sí es cierto, y estos son nada más poquitos, pero son casi 50 anticuerpos, y cada uno hay unos que se asocian a cáncer, otros que se asocian a compromiso pulmonar, y las vasculitis sistémicas que realmente se correlacionan con recaída y compromiso de muchos órganos. Listo, Pau. Entonces, hay que tener en cuenta la influencia del tiempo, y esto hay que tener paciencia, hay que esperar que la enfermedad debute o que se muestre. Tener en cuenta que todo esto va sumando y que lo que no ve ahora muy probablemente después lo vea o de pronto no lo vea nunca, pero la única forma es siguiendo al paciente. Los laboratorios siempre deben confirmarse. El ejemplo que yo siempre doy es el del lupus, el de esta muchacha, pero también pasa con gota, la artritis, el reumatismo palindrómico. ¿Alguien sabe qué es el reumatismo palindrómico? El reumatismo palindrómico es el paciente que le dice a uno: yo llevo 5 meses en que se me inflama el codo, no lo puedo mover, no puedo hacerle nada, se me quita como a la hora y como a las 2 semanas me dolió fue la muñeca derecha. Y lo mismo me duró como una hora y se me quitó solo, y después como a la semana me dolió fue el tobillo. El, Eso generalmente es documentado. Entonces, cuando uno ve ese tipo de paciente, uno habla de patrón palindrómico. Ese patrón palindrómico se asocia mucho a artritis reumatoide. Las imágenes, generalmente, como los laboratorios nos ayudan a confirmar el diagnóstico, eh, tener en cuenta los costos. Ojalá uno pudiera mandarle a todo el mundo resonancia, mandarle TAC. Ahorita mismo yo pienso que estamos ante el posicionamiento cada vez mayor de la ultrasonografía. Cada vez salen de mejor calidad. Entonces, tener en cuenta la radiografía convencional es como lo más barato y lo que nosotros tenemos. ¿Cuál es el problema en la radiografía? Que no nos ayuda a hacer diagnóstico temprano. El TAC nos muestra erosiones óseas, la resonancia nos sirve para ver sobre todo cambios muy tempranos, el edema medular y la tenosinovitis, y lo que hablaba de la ecografía. Es de bajo costo y se aprecian en forma dinámica los cambios inflamatorios. Conclusiones de esta primera parte. La clínica, a pesar de lo que se diga, siempre va a ser compleja. No es fácil. Tener en cuenta que todo dolor articular no es artritis, pero tampoco es artrosis. Nada reemplaza la historia clínica. O sea, lo que uno no piensa, eso no lo va a tener el paciente. O sea, si uno sospecha las cuestiones, uno tiene que ir tras ese diagnóstico. Entonces, por lo tanto, uno tiene que actualizarse, uno tiene que estudiar, uno tiene que pensar qué es lo que puede tener el paciente y obrar en consecuencia. Los paraclínicos, cuando se usan con criterio clínico, dan una buena aproximación y se deben utilizar pensando también en descartar otras cosas. Tener en cuenta que no existe nada como decir un panel de artritis, un panel de lupus, eso no existe. Tener en cuenta el tiempo. Lo que yo les decía, hay veces que uno no ve el diagnóstico en la primera consulta, sino casi que al año, al 3, a la cuarta visita. A pesar de los avances en las técnicas de imagen del aparato locomotor, cada, cada técnica todavía tiene, digamos, como su posición. Pero hay cosas, por lo menos lo que es la resonancia, el TAC, todavía falta mucho depurar. Sirve para ver cambios que son muy incipientes,
pero todavía son cosas que no están tan estandarizadas. Listo. Esto fue donde saqué las charlas, la primera parte. Listo. Bueno, esta es la otra parte, el enfoque del dolor lumbar inflamatorio. La vamos a dividir en dos partes. Lo primero, qué es el dolor lumbar crónico, cómo se define, cómo nos está afectando, qué tanto nos llega a eso y cuáles son las características del dolor lumbar mecánico o inflamatorio y cuáles son los criterios diagnósticos de este último. La segunda parte es hablar de generalidad de las espondiloartritis. Las espondiloartritis son es la patología por excelencia de la sacroiliaca y es, digamos, en reumatología la principal causa de enfermedad articular inflamatoria de esqueleto axial. Cómo se definen los criterios clasificatorios y qué es lo que se debe pedir. Entonces, la primera parte es sobre el dolor lumbar crónico. Este dolor lumbar se define como el dolor musculoesquelético persistente o fluctuante de la parte baja de la espalda, que dura menos de 3 meses. El dolor subagudo dura de 6 semanas a 3 meses. En el dolor lumbar es más frecuente la sintomatología mecánica. Tener en cuenta que cuando hablamos de mecánico es que está asociado a actividad física repetitiva. Entonces, ¿cuáles son las características de un dolor mecánico versus un dolor lumbar inflamatorio? Eso aplica para las articulaciones y aplica también para el dolor lumbar. Uno, la rigidez matinal. La rigidez matinal generalmente es mayor de 1 hora. Cuando hablamos de rigidez matinal, estamos hablando de que no estamos hablando de que el paciente tiene tanto dolor que no se puede mover, no. Estamos hablando de que el paciente amanece como entumido y que va calentando, digamos, como pidiéndole permiso al cuerpo. Cada vez se empieza a moverse un poquitico más hasta que quita esa sensación. Me gusta el término que utilizan los americanos que hablan de freezing, como congelamiento. Es más como relación al envejecimiento. Eso por un lado. Lo otro, el dolor lumbar inflamatorio mejora con la actividad. Por lo tanto, el dolor lumbar mecánico empeora con la actividad. El dolor lumbar inflamatorio empeora con el reposo. El dolor inflamatorio empeora con el reposo. El mecánico mejora con el reposo. Generalmente el dolor lumbar inflamatorio resulta de una condición inflamatoria sistémica que es la espondiloartritis. La espondilitis anquilosante es una causa de dolor lumbar inflamatorio de inicio temprano. Esto es lo importante y por eso es que se está haciendo tanto énfasis en este tipo de patologías o en la detección temprana del paciente con dolor lumbar, porque esto ataca a gente en plena capacidad laboral. Es más, uno de los criterios de espondiloartritis es que el paciente esté en la 4ª década de la vida. Entonces, la espondilitis anquilosante es como el fenómeno terminal de las espondiloartritis, pero las espondiloartritis son otras afecciones que, que afectan que afectan el esqueleto axial. Listo. Entonces, el dolor lumbar afecta hasta el 80% de la población. Yo creo que es de las cuestiones, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, nos ha dolido la espalda. 1 de cada 4 adultos ha tenido lumbalgia que dura por lo menos 24 horas en un periodo de 3 meses. Este es uno de las mayores causas de consulta, no aquí, en todo el mundo. La enfermedad sistémica subyacente que causa dolor de espalda es muy, pero muy rara.
realmente, o sea, cuando uno busca enfermedad sistémica, infección o alguna cuestión de esa, realmente es menos del 2%. Y si nosotros vamos a dolor lumbar inflamatorio per se, realmente la, la, la espondilotropatía llevan una frecuencia, una prevalencia menor del 1%. Entonces, estas son las características clínicas entre dolor lumbar inflamatorio y dolor lumbar mecánico. Mire que el dolor lumbar inflamatorio menor es de 40. El inicio es insidioso, o sea, es larvado. En cambio, en el dolor lumbar mecánico es agudo. Los síntomas generalmente pueden llevar un poquitico de más de 3 meses. La rigidez matinal, que era lo que les decía ahorita, el dolor nocturno es frecuente, por lo tanto estos pacientes no duermen bien, tienen insomnio. El ejercicio en el dolor lumbar inflamatorio mejora. El dolor en la articulación sacroiliaca está presente. La movilidad lumbar está perdida, por no decir que reducida. Y la expansión torácica también está comprometida en el dolor lumbar inflamatorio por el compromiso entésico de la unión costocondral. Y realmente casi nunca hay compromiso neurológico, al contrario de lo que se ve en el dolor lumbar mecánico. Hay 5 parámetros clínicos que nos ayudan a identificar el dolor lumbar inflamatorio. Lo primero, la mejoría con el ejercicio. El dolor en la noche, que tenga un componente larvado, que realmente no sea instalación súbita. La edad, que sea menores de 40 años y que no mejore con el reposo. Esto nos da una sensibilidad cercana al 80% y una especificidad superior al 90%. Así que con esto ya prácticamente tenemos el diagnóstico de que el paciente sí tiene un dolor lumbar inflamatorio. Estos son los criterios ASAS para dolor lumbar inflamatorio, edad menor de 40 años, inicio insidioso, mejoría con el ejercicio, no mejoría con el reposo y el dolor nocturno. Hay otros criterios, pueden utilizar el que quieran, el que consideren, pero realmente con que se sepa cuál es la diferencia entre uno y otro, yo creo que con eso ya la saca. Si tiene 3 de estos 4 parámetros, realmente ya ahí tienen el diagnóstico. Rigidez matinal de al menos 30 minutos, mejoría con el ejercicio, no con el reposo, despertar en la segunda mitad de la noche o temprano en la mañana por dolor en la espalda. Es importantísimo. Alternancia del dolor en las nalgas, en los glúteos. ¿Por qué? Porque eso indica que duele la sacroiliaca. Entonces, si tiene 3 de esos 4, estamos ante un dolor lumbar inflamatorio. Ahora hablemos de las espondiloartritis. Un grupo heterogéneo de enfermedades que comparten características clínicas y genéticas. ¿Cuáles son estas características? Afectan el esqueleto axial, puede dar compromiso apendicular, artritis periférica, la entesitis. ¿Qué es la entesis? La entesis es el sitio donde se insertan los tendones al hueso. Dactilitis. ¿Qué es una dactilitis? La dactilitis es compromiso articular y entésico al tiempo. Entonces, generalmente el dedo se ve gordo por eso. Ojo, se llama también dedo en salchicha. La uveitis anterior, el compromiso ocular inflamatorio, psoriasis, la enfermedad inflamatoria intestinal y también la presencia de un antígeno, el HLA-B27. Entonces, cuando nosotros hablamos de espondiloartritis, estamos hablando de un grupo de enfermedades. Ya si uno se quiere poner, digamos, como más específico, uno habla de 2 grupos grandes, de la que es predominantemente axial o de la que es predominantemente periférica. La que es axial, tenemos no radiográfica o la espondilitis anquilosante. Y la que es periférica, estamos hablando artritis psoriásica, artritis reactiva, asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y demás. Tiene una prevalencia muy baja, de casi cercana al 2%.
La espondilitis anquilosante es como lo que todo el mundo conoce que es una espondiloclitis, pero realmente la espondilitis anquilosante viene siendo como la fase ya final de la enfermedad. Entonces, el HLA-27, si está frecuente, perfecto, pero realmente uno no lo ve con tanta frecuencia. Y sobre todo por el tipo de población. En población europea, uno lo ve con más frecuencia que nosotros casi somos producto de un mestizaje. Listo. La mayoría de los pacientes, los primeros síntomas de espondiloartritis comienzan en la tercera y cuarta década de la vida. De aquí la importancia. Yo aquí no tengo la gráfica, pero hay una gráfica con la que yo comienzo la presentación de las espóndilos y era un paciente como en el siglo pasado, como a mediados de siglo, en los 40 y como por años se va encorvando y queda prácticamente así. Le empezó como de 22, 25 años, una cuestión así. Y a los 40 estaba totalmente encorvado. Aquí, a diferencia de la inmensa de enfermedades autoinmunes, los hombres son más prevalentes para la patología que las mujeres, casi 3 veces. Y en general tienen más grave el daño que en las mujeres. El diagnóstico generalmente se retrasa, por lo cual sigue siendo un problema la identificación. ¿Y por qué se retrasa? Porque la gente desconoce el síntoma cardinal, que es el dolor lumbar crónico, el dolor lumbar crónico inflamatorio. Entonces, ese paciente lo mandan a fisiatría, lo mandan a ortopedia, va a masaje, le hacen terapia física y nunca le hacen el enfoque adecuado a este paciente. La tasa de progresión de la etapa no radiográfica a radiográfica es más o menos de 2 años. Entonces, en 2 años, el 12% de estos pacientes progresan. Y ya cuando hay progresión, ahí es cuando ya está el daño instaurado. Listo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces, puede haber uveitis, que es el compromiso ocular inflamatorio, el dolor lumbar inflamatorio, puede tener psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, los reactantes de fase aguda elevados, puede haber dactilitis, dolor articular, entesitis, que era lo que habíamos hablado antes. Importantísimo, que eso es casi lo que nosotros llamamos una prueba terapéutica. Ese paciente le ponen naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, toricoxina, ciclofenaco, lo que ustedes quieran, y el paciente mejora. Anteriormente, ese era un criterio de espondiloartritis. El compromiso articular generalmente es asimétrico y es de pocas articulaciones. Este sí puede ser articulaciones grandes. Y puede haber, como tiene un componente genético importante, que es el HLA-27, va a haber historia familiar de espondiloartritis. Aquí lo que vemos, pónganle fe que aquí tiene que haber una sacroileitis por acá. Aquí sí, ahí no se ve nada. Listo, pero también hay sacroileitis. Entonces, otras manifestaciones como la artritis periférica, entesitis, dactilitis, uveitis, psoriasis y enfermedad inflamatoria intestinal pueden o no estar presentes, pero eso no quita de que en el transcurso de la enfermedad se hagan latentes. Y al estar presentes, aumentan la probabilidad de espondiloartritis. La periférica se hace el diagnóstico o se considera cuando hay compromiso articular apendicular. El patrón de afectación es generalmente asimétrico, lo que es menos de 4 articulaciones y generalmente son las articulaciones inferiores. La entesitis, especialmente en el talón y la dactilitis, son típicas de la espondiloartritis. Tener en cuenta, la patología donde más vemos dactilitis es en la psoriasis. En la artritis psoriásica es donde más vemos dactilitis. La entesitis es más de espondiloartritis. Cuando hay un paciente que tiene antecedente de infección urogenital o gastrointestinal, hasta un mes antes del inicio de los síntomas, estamos
ante una posible artritis reactiva que también hace parte de la espondiloartritis. Estos son los criterios clasificatorios para pensar en espondiloartritis. Entonces, lo primero, el paciente que tiene dolor lumbar. Si tiene dolor lumbar y se le identifica sacroileitis o tiene un HLA-27 y tiene cualquiera de estas presentaciones, cualquiera de estas características, estamos ante una espondiloartritis de predominio axial. Pero si lo que manifiesta el paciente es más compromiso articular periférico y tiene una artritis o tiene entesitis dactilitis y se le encuentra cualquiera de estas presentaciones o dos de estas, estamos hablando ante una espondiloartritis indiferenciada de predominio periférico. Acuérdense la diferencia que hay entre criterios clasificatorios y criterios diagnósticos. Criterios clasificatorios se utiliza más que todo para estudio, para homogenizar una población que va a ser llevada a un estudio. Entonces, casi siempre, y eso explica que uno vea a pacientes y uno dice, es que los criterios no le dan, pero este paciente tiene lupus. Pasa lo mismo acá. Entonces, siempre tener en cuenta que aquí se combinan criterios clínicos y hallazgos radiológicos o resultados de laboratorio. Entonces, tanto las manifestaciones clínicas como el HLA-27, como los reactantes de fase aguda, como los rayos X, la resonancia. Los rayos X realmente al principio nos dan mucha ayuda. Realmente lo que nos da más sensibilidad, mayor especificidad es la resonancia al principio, porque nos ayuda a detectar tempranamente la cuestión. Entonces, estamos junto a un paciente con dolor lumbar crónico de más de 3 meses de evolución, que es menor de 45 años. Se le pide una resonancia de articulación sacro, una resonancia, una placa. Si esta es negativa, ver cuáles son la presentación que tiene. Ahora, si es positiva, ya estamos ante una espondiloartritis, una espondilitis anquilosante. Entonces, dependiendo si tiene o no características de espondiloartritis, ahí es donde nosotros empezamos a caracterizar. Listo. No hay criterio diagnóstico validado para espondiloartritis periférica. Y es por lo que le dije, porque es muy protiforme, porque son muchas enfermedades. Entonces uno va sumando. Siempre correlacionar, no me cansaré de decirlo, con la historia clínica del paciente. En resumen, paciente con dolor lumbar crónico de más de 3 meses de evolución, menor de 45 años. Si tiene dolor lumbar inflamatorio, si tiene un HLA-27 positivo o si tiene sacroilitis en imagen, enviarlo a reumatología. Y ya se hace el estudio para dolor lumbar inflamatorio y si lo tiene, todo eso se hace el enfoque nuevamente. Pero esto es básicamente como lo que hemos venido hablando. Las imágenes no son adecuadas para el diagnóstico temprano, sobre todo la radiografía convencional. Sirve mucho más la resonancia, estamos en boga con la ultrasonografía. Los criterios diagnósticos de ASA para espóndilo incluyen el uso de resonancia magnética, pero le digo, nosotros estamos en un sistema de características finitas. O sea, hay que saber con quién se gastan esas balas. Listo. Entonces, la meta es establecer el diagnóstico lo más temprano posible, porque estamos hablando de gente joven. El retraso en el diagnóstico se asocia con peores desenlaces. Los reactantes de fase aguda están elevados, pero hasta un 30% de estos pacientes no elevan reactantes. Por lo tanto, no siempre son útiles. Y las espondiloartritis están asociadas con otras enfermedades reumáticas autoinmunes, pero no hay recomendaciones firmes como para evaluarlas en conjunto. Por eso es que esto tiene mucho de arte. ¿Listo? Para ustedes que están al frente, las enfermedades autoinmunes son muy infrecuentes. Entonces, hay una cosa que deben tener en cuenta.
Y es, hombre, si aquí yo estoy sintiendo cascos en la calle, yo no voy a pensar que es una cebra, que es un jabalí, que eso es un caballo, una burra, un burro. No es más nada porque es lo frecuente en nuestra realidad. Ahora, si nosotros estuviéramos en Zaire, estuviéramos en otra vaina, ya, ahí uno se puede pensar en otra cuestión, pero lo que nosotros vemos es eso. Entonces, uno no puede pensar de entrada en un paciente por X motivo, en una enfermedad autoinmune, porque de por sí son enfermedades que tienen una muy baja prevalencia. Por lo tanto, tener en cuenta que la atención en reumatología es baja. Nosotros somos de los países que menos reumatólogos tenemos. Ahorita mismo yo creo que en Colombia yo creo que somos un poquitico menos de 200 reumatólogos. Eh, la principal causa de la sintomatología dolorosa es mecánica. Entonces, por lo tanto, eso es lo primero que hay que descartar, que no tenga osteoartrosis o alguna cuestión de esta. Un conjunto de síntomas inespecíficos no es criterio de remisión al reumatólogo. O sea, no enviar al reumatólogo porque no sé qué es lo que tiene, que eso pasa. Y pasa más de lo que uno cree. Entonces, yo no sé, ¿será que hacemos? Porque yo creo que ya falta poco. ¿Cuántas faltan ahí? No, pero ¿cuántas faltan de ticket? Sí, hagamos, continuamos. Entonces, definamos los tiempos de atención. ¿Cuál es el paciente que tiene que ser visto ya por reumatología? Son aquellos pacientes en los que la clínica sugiere una enfermedad reumática. Aquellos que tienen factor reumatoide positivo, reactantes de fase aguda positivo, citrulinados positivos, el dolor lumbar inflamatorio positivo. Esta atención no debe ser mayor a 8 semanas. Cuando esta atención no es prioritaria, que se puede dar después de este término, aquellos en los que la patología nos sugiere una enfermedad autoinmune, fibromialgia, artrosis, osteoporosis, cosas así. Listo. El paciente con dolor articular y que se sospecha tiene una artritis, hay que tener en cuenta el- esta valoración del paciente que tiene un dolor articular que tiene sospecha de progresar artritis reumatoide. Entonces, y esto se aplica para aquellos pacientes que no tienen el diagnóstico previo de una enfermedad reumática. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Síntomas articulares menores de un año, principalmente metacarpofalángica, rigidez mayor de 60 minutos, mayor impacto en horas de la mañana y que tenga un familiar en primer grado con diagnóstico de artritis reumatoide. Que hay que tener en cuenta el examen físico, que no pueda empuñar la mano por inflamación y que tenga squeeze test positivo. El squeeze test positivo es el test de compresión. Todo paciente que tenga tres o más de estos síntomas tiene un dolor articular que es capaz de progresar a artritis reumatoide y ese paciente debe ser visto por reumatología. Ojalá con reactante de fase aguda, con cuadro hemático, con factor reumatoide y radiografía de manos y pies. Esta clasificación del paciente con dolor lumbar se le debe hacer a todos los pacientes, determinar si el dolor lumbar es inflamatorio o es mecánico. Y para eso utilizamos la clasificación que vimos anteriormente. Menor de 40 años, inicio insidioso, que mejora con el ejercicio, no mejoría con el reposo y el dolor nocturno. Si cumple 4 de estos 5 parámetros, estamos hablando de un dolor lumbar inflamatorio. Y ya a este paciente se le pide hemograma reactante de fase aguda y placa de columna lumbosacra y pelvis, con proyección de Ferguson, que es la anterolateral, la anterior. Listo. Síntomas, signos y datos adicionales para enviar a reumatología. Síntomas, el Raynaud, caída de cabello con artritis, fotosensibilidad, la debilidad muscular, el ojo rojo doloroso,
con disminución de la agudeza visual, dactilitis, la fiebre asociada a rash, síntomas secos no asociados a medicamentos o patología. ¿Por qué no asociado a medicamentos? Pregabalina, amitriptilina, sertralina, todo esto da síntomas secos. Patología hormonal, principalmente hipotiroidismo, da también síntomas secos. Signo, fenómeno de Raynaud, alopecia, úlcera, debilidad muscular objetiva, dactilitis, artritis, úlceras, esclerodermia. Y estos son hallazgos que más que todo se ven en exámenes. La anemia hemolítica, la linfopenia, trombocitopenia, un pasar de orina patológico, ya sea por la presencia de hematuria o proteinuria, elevación de creatinina, factor reumatoideo positivo 2 veces por encima del límite superior del laboratorio y reactantes de fase aguda elevada. En contexto, ¿qué es lo que se debe mandar y cómo? Los síntomas y signos y los laboratorios no deben estar aislados. Como habíamos dicho al principio, todo va a estar concatenado. Por lo tanto, la nota de remisión o por qué lo envía debe ser claro, buscando, creyendo que nadie está obligado a saber, pero sí por lo menos cuando lo envían decir por qué y cuál es la sospecha. Siempre descartar las etiologías más frecuentes, como es el caso de las enfermedades infecciosas. Todos los pacientes que con un dolor articular mecánico deben descartar también causa hormonal, por lo que hemos hablado anteriormente. Y la idea sería, en la medida de lo posible, que lo haga medicina interna, que haga el filtro antes de enviarlo a reumatología. Entonces, el primer escenario, dolor articular, pensar en artritis reumatoide. El paciente cumple criterios para el traje de riesgo de artritis reumatoide, ese paciente se va con nosotros. Dolor lumbar, enfocarse en una posible espondiloartritis. Entonces, ver si ese paciente cumple los criterios para dolor lumbar inflamatorio y ojalá para espondiloartritis, que fue lo que hablamos anteriormente. Entonces ese paciente se va. Sí. Sospecha de lupus, aquí sí se pone un poquitico más cruel la cuestión porque estamos hablando ya de un componente sistémico. No solamente el dolor articular, sino que haya fotosensibilidad, caída de cabello, síntomas secos, fenómeno de Raynaud, síntomas constitucionales, además alteraciones en laboratorio como anemia, linfopenia, trombocitopenia, elevación de reactante. El Sjögren, principalmente síntomas secos, ya sea oculares, cutáneos o mucocutáneos. El dolor articular es similar al que se presenta en la artritis reumatoide. Alopecia, fenómeno de Raynaud, caída de cabello, la parotidomegalia, importantísimo. La linfopenia y la trombocitopenia también se ven con frecuencia en Sjögren. Miopatía inflamatoria. Siempre pensar en pacientes con debilidad muscular proximal y síntomas gastrointestinales altos, como el reflujo gastroesofágico, disfagia, que tenga problemas de disnea, la artritis, la fotosensibilidad, el Raynaud y tenga síntomas constitucionales. Paciente con sospecha de un síndrome escleroiforme, fenómeno, ¿no? Que tenga esclerodactilia, que tenga engrosamiento de la piel, que tenga esclerodermia y síntomas de reflujo, disfagia, artritis, hay que pensar en eso. El síndrome vasculítico, hipertensión de novo, falla renal, hematuria, dolor en gastronemio, la cefalea, pacientes mayores de 50, amaurosis fugaz. Estos pacientes pueden cursar con una vasculitis, ese paciente va con nosotros. Los pacientes con síndrome trombótico autoinmune que tengan una sospecha de SAF, entonces trombosis arterial o venosa sin factores de riesgo, Raynaud, aborto recurrente, preeclampsia, un HELP, elevación de reactante, prolongación de tiempo de coagulación. Esto siempre descartando causa infecciosa. ¿Y qué pacientes no requieren evaluación prioritaria por reumatología? Lo que hemos hablado. Dolor articular mecánico, pacientes con síntomas inespecíficos que no tengan una impresión diagnóstica clara de enfermedad autoinmune, los pacientes con fibromialgia, a pesar de que la fibromialgia se considera una enfermedad reumatológica, pero no es autoinmune per se.
Los pacientes con artrosis, que esa es la causa de los síntomas, tampoco tienen que llegar. Pacientes con reumatismo de partes blandas que tienen tendinitis, bursitis, epicondilitis, un miofacial, síndrome doloroso crónico o regional complejo, se van para clínica del dolor. Pacientes que ya hayan tenido alta por la especialidad, hay veces que el paciente llega, reconsulta por lo mismo y quieren un segundo, hasta un tercero, un cuarto concepto por parte de la especialidad. Ahí estamos agotando el recurso. Y pacientes con diagnóstico de osteoartrosis que estén en manejo ya por ortopedia, fisiatría o medicina del dolor, no es necesario que lo veamos nosotros. Podemos perdonar fácilmente a un niño que teme a la oscuridad, pero la tragedia de la vida es cuando los adultos le temen a la luz. Si ustedes ya no tienen la excusa para no saber afrontar, para no saber ver un paciente con patología reumática. Este es el principio. Y yo siempre que hago este tipo de conferencias, uno siempre se ve unas cosas. Esto es de día a día y esto es de perderle el temor a esta patología. Bueno, eso fue todo por el lado mío. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, esas infiltraciones son buenas. Las que hace Clínica del Dolor son buenas y realmente mejoran bastante. El, ese, digamos, es como hace parte como del algoritmo de tratamiento de la espondiloartritis. Generalmente uno siempre, antes de pasar a biológico o alguna cosa, uno manda que las infiltren, pero es bueno, sí. Bueno, muchas gracias, doctor Rogelio, nuestro director científico de la UT de la ruta de autoinmunes. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Supimos que tuvimos alrededor de 80, 90 personas conectadas, más las personas que están acá en el auditorio. Si alguien tiene alguna pregunta en la parte virtual, puede hacerlo abriendo su micrófono o escribiendo en el chat. Y si no tenemos entonces más preguntas, daríamos por terminada el encuentro. Doc, tengo una duda. Tú hablaste ahorita de la parte del hipotiroidismo. ¿Está muy relacionado, o sea, para descartar la parte reumatológica o antes? Lo que decía era que hay enfermedades endocrinológicas, sobre todo la patología de tiroides, tanto el hipo como el hiper, que cursan con dolor articular. Entonces, de las que más dan dolor articular respecto a la tiroides, más da el hiper que el hipo, pero ambas dan dolor. Como para tener en cuenta. Exactamente. Listo, muchas gracias. Tenemos una pregunta desde las personas que están conectadas. Nos dicen pronóstico y manejo de las espondilopatías. Lo que pasa es que eso es variable, pero generalmente el pronóstico es bueno si el diagnóstico se hace temprano. Mientras más tiempo de enfermedad tenga, el diagnóstico es más ominoso. Sobre todo, el más tiempo de enfermedad sin diagnóstico. O sea, pacientes que tienen 5 o 6 años de enfermedad sin tratamiento, el pronóstico es peor. En la medida que va avanzando, es peor. Pero realmente ya a estas alturas del partido hay mucha herramienta terapéutica y el manejo realmente, sobre todo con las espóndilos, es agradecido. Después que se haga rápido, llevan la vida como si nada. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿AINES por cuánto tiempo? Eso es relativo, pero
Yo creo que en las espondiloartritis es de las poquitas enfermedades donde uno usa más AINE y en forma crónica. Lo que pasa es que también uno debe tener en cuenta el riesgo de nefrotoxicidad y todo eso, entonces siempre hay que estar haciendo como seguimiento todo, pero realmente los AINE uno lo maneja a largo plazo en espondiloartritis. Listo. Siguiente pregunta. Si ya la persona tiene la enfermedad, ¿cuál sería el manejo más recomendado? Porque a mi hija le ordenaron esteroides y esto la estaba engordando más. ¿Diagnóstico de qué? La persona que nos hizo la pregunta podría aclarar el diagnóstico. Dice que ya tiene la enfermedad. Pero, sí, ¿cuál? Buenas tardes, doctor. ¿Sí me escucha? Buenas. Antes que le Aló. pueda sacar copia a algo. Aló. Lo de los corticoides, bueno, eso depende también, pero generalmente en reumatología nosotros no utilizamos dosis superior a 10 miligramos equivalentes de prednisolona, sobre todo por los efectos deleterios, sobre todo por el Cushing y todo eso. Si uno utiliza dosis por encima de 10 miligramos, ya uno está pensando es cuándo los va a quitar o cuándo los empieza a disminuir. Habría que ver qué es lo que tienen realmente, por qué le mandaron eso. Tenemos otra pregunta. Glucosamina para osteoartrosis. Sí y no. En artrosis hay mucha, eso es como, ¿cómo se dice? Como ensayo y error. La glucosamina es de los nutracéuticos que tiene como un poquitico más de evidencia. En ocasiones contradictorias, pero lo último que ha salido dice que sí sirve. Y realmente, pero hay que escoger bien el paciente. El problema de la glucosamina es el efecto adverso grande que aumenta el índice glucémico. Entonces, de preferencia alguien que no sea obeso, que no tenga diabetes, que no tenga intolerancia a los carbohidratos, nada de eso. Eh, Ojalá, sí, delgado. Es como lo principal. Bueno, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Bueno, se solicitó pues como la claridad, pero ya el doctor nos habló en general de los esteroides. Si alguien más tiene alguna pregunta, si no, entonces damos por terminado el encuentro. Bueno, Muchas gracias a todas las personas, tanto las que nos acompañan acá como de manera virtual. Recuerden que les estará llegando entonces el certificado de la participación en la capacitación junto con las memorias y la grabación del encuentro. gracias. Les recordamos también diligenciar el link de asistencia. Basado en esta información se enviarán las memorias y el certificado que acabamos de mencionar. Muchas gracias. Una feliz tarde.